Estamos ahí en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 4. Amén. Si no dicen amén, hermanos, son papas sin sal, ¿ok? Amén. No sé, hermanos, alguna vez usted, no sé si le ha pasado esto, pero ha leído un pasaje en la Biblia o ha leído un capítulo en la Biblia donde la verdad no puede salir de ese lugar. Se queda ahí por días, por meses algunas veces. Y eso es lo que a mí me pasó con este capítulo, hermanos, con 2 de Corintios capítulo 4. Hace unos días yo fui, casi un mes estuve en Nueva York y escuché este capítulo. Y cuando lo comencé a leer, hermanos, me quedé ahí. Y hay muchas verdades, hermanos, que podemos aprender de aquí. Y la verdad, hermanos, hoy iba a predicar basado en todo el capítulo. Pero mientras estaba estudiando, hermanos, Dios me movió para que hiciera, vamos a estar los siguientes 3 domingos en este capítulo. Vamos a hacer una serie de sermones en este capítulo. Y hoy, hermanos, vamos a estar viendo los primeros 6 versículos. Lean conmigo, hermanos, lo que dice los primeros 6 versículos de este precioso capítulo. ¿Están ahí? Miren lo que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo sé que hay mucho ahí, hermanos, quizás no entendamos todo, pero con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, hermanos, vamos a ver qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. El título, hermanos, de este sermón, el sermón de hoy es este: no desmayemos, la luz nos sostiene. No desmayemos, la luz nos sostiene. Y mi oración, hermanos, esta tarde es que Dios pueda resplandecer su palabra en nuestros corazones. En nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos, y comenzamos. Padre, te damos las gracias, Padre, por las canciones que cantamos. Padre, me encanta la canción que cantamos, Contempla a Dios. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, Señor. Que al escuchar, Señor, el sermón, al escuchar las palabras, Señor, que podamos contemplar, Señor, tu gloria, tu grandeza. Contemplar quién eres tú, Padre. Poder verte cara a cara, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú uses al Espíritu Santo, Señor, para aplicar aquello que yo no puedo aplicar, Señor. Para aclarar aquello que yo no puedo aclarar. Padre, yo me escondo detrás de este púlpito, detrás de tu cruz, Señor, para que seas tú el que estés hablando y no yo. Para que mis hermanos aquí puedan escuchar tu voz, no la mía. Padre, háblales a mis hermanos, así como tú me hablaste a mí a través de este sermón, Padre, a través de mi estudio. Padre, gracias una vez más. Gracias por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me encanta que cuando cierro los ojos y lo abro, aparece agua. Amén. ¡Wow! ¡Qué milagro! No. Uy, qué rico. Ok. El agua es rica, hermanos, me encanta. Ok. Hermanos, todos conocemos lo que es sentirse cansados. ¿Quién aquí conoce qué es sentirse cansado, hermano? Yo imagino que todos aquí trabajamos, tenemos trabajos duros y nos sentimos cansados. Hermanos, nos sentimos cansados de la lucha. Cansados de servicio, hermanos. Cansados de enfrentar oposición, crítica y indiferencia, hermanos, muchas veces. Cansados
en invertir en algo y no ver cambio. Cansados, hermanos, hasta el punto de pensar, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena continuar en esto? ¿Vale la pena mi esfuerzo? ¿Todo lo que yo estoy haciendo? Hermanos, Pablo conocía este sentimiento mejor que en nadie. Había sido golpeado, hermanos, rechazado, traicionado, difamado, y aún así, en medio del sufrimiento, escribió una de las frases que corta como luz en la oscuridad. Por lo cual, teniendo este ministerio, no desmayemos. Y la pregunta es, ¿cómo alguien puede seguir sin desmayar cuando todo alrededor parece fracasar? ¿Cómo se sostiene un corazón, hermano, cuando el camino del evangelio incluye dolor, oposición y lágrimas muchas veces? ¿Cómo puede alguien seguir cuando lo único que experimenta es sufrimiento? La respuesta está en nuestro pasaje, hermanos. Pablo no evita el sufrimiento. Pablo no romantiza su dificultad. Pablo no minimiza el peso de su ministerio, pero Pablo entendió algo. El evangelio es tan glorioso, tan poderoso, tan incomparable, hermanos, que aún en el sufrimiento no perdemos el ánimo. No perdemos el ánimo. Hermanos, la gloria del evangelio es más grande que el dolor del camino. Que el dolor del camino. Y eso es lo que hoy Dios quiere que recordemos a través de este pasaje de 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y miremos cómo comienza, hermanos. Versículo 1, miren lo que dice. Dice, por lo cual, teniendo a nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Nuestro pasaje, hermanos, comienza con algo que muchas veces, cuando yo lo leo, digo, ¿por qué lo ponen ahí? Comienza con, por lo cual, por lo cual. Y cuando entendemos esa frase, hermano, de por lo cual, lo que nos está diciendo, hermano, es que yo dije algo anteriormente que se relaciona con lo que yo voy a decir ahora, en unos cuantos minutos. Pablo había dicho algo, hermanos, en el capítulo 3, que lo lleva a decir lo que él dice en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 4. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que él dijo? En el capítulo 3, hermanos, de 2 Corintios vemos que Pablo nos habla de dos pactos. Uno de esos pactos, hermanos, nos lleva a muerte y condenación. Y el otro pacto, hermanos, nos lleva a vida y justificación. Y la pregunta es, ¿cuál es el pacto que lleva a la muerte? Y el pacto, hermanos, que lleva a la muerte es el antiguo pacto que fue grabado con letras y fue dado a Moisés. Este es el pacto que lleva a la muerte, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos lleva a la muerte? Porque es basado en obras y guardar mandamientos. Pero el pacto, hermanos, que da vida y justificación no es por obras, sino es dado por el Espíritu. Es dado por una persona, hermano, la cual es Jesucristo. El que cumplió con todos los mandamientos, vivió una vida que nadie pudo vivir, una vida sin pecado. Y usted quizás se pregunta, no, este se lo está inventando. Yo no me lo estoy inventando, la Biblia lo dice. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. Y leamos lo que dice ahí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Están ahí? Mira lo que dice. No que seamos competentes, o sea, suficientes, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o suficiencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros. Esa palabra ministros, hermanos, en griego es diácono. Nos hizo diáconos, o sea, servidores, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque mire lo que dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, que es dar vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Si se recuerdan, cuando él recibió
y estuvo tiempo con Jesús en el monte Sinaí, y cuando Él bajó, su rostro estaba brillando. Ellos no podían fijarse a ese rostro a causa de la gloria de Dios, hermanos. Pero miren lo que dice el versículo, dice, la cual había ¿de qué? De perecer. Eso resplandeciente iba a perecer, hermanos, no iba a quedarse en su rostro. Y después dice Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, el versículo 6 es el que me quiero enfocar en este pasaje, y es que Pablo se llama un ministro de este nuevo pacto, de este nuevo espíritu, de este nuevo pacto. Él se llama un siervo de ese nuevo pacto. Lo cual nos lleva a nuestro texto, hermano. Miremos una vez el versículo 1 del capítulo 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos, ¿qué? Recibido. Y la pregunta es aquí, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quién es el que está hablando Pablo aquí? Pablo, hermano, se refería a aquellos que iban con él en los viajes misioneros, en los que lo ayudaban a él a fundar las iglesias, como le ayudaron a fundar la iglesia de Corintio. Pero lo interesante no es quiénes eran, hermanos, sino quiénes le dio ese ministerio. Y Pablo nos dice, hermanos, que fue por la misericordia de Dios que ellos recibieron ese ministerio. O sea, fue Dios en su misericordia quien le dio ese ministerio. Y sabemos esto, hermanos, por lo que él dice en 1 de Timoteo, hermanos. Vayan conmigo ahí. Vayan a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 14. Y cuando estén ahí, digan amén. ¿Están ahí? No los escucho. ¿Amén? ¿Sí? Ok, miren lo que dice. 1 de Timoteo 1:12. ¿Y por qué digo que fue por la misericordia? ¿Por qué digo eso? Porque él escribe esto. Dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo, ¿qué? Por fiel. Poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él fue todas esas cosas, hermanos, por su ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, ahí claramente vemos que Pablo dice, hey, yo fui puesto en este ministerio por la pura misericordia de Dios. No fue por nada lo que él hizo, fue por la pura misericordia de Dios. Pablo no fue puesto en ese ministerio, hermanos, porque él quiso, sino por la misericordia de Dios, hermanos. Y si lo aplicamos a nosotros, hermanos, usted y yo no somos servidores de Cristo porque queremos, sino por la misericordia de Dios. Lo somos. Y hermanos, yo no sirvo como un anciano de esta iglesia, como un pastor de esta iglesia por mi voluntad, hermanos, sino porque Dios me puso aquí. Fue su misericordia que me trajo aquí. Usted no sirve, hermano, como técnico, como parte del grupo de bienvenida, como parte del grupo de seguridad, como mujeres, como músico, como maestro de Super Church o con el grupo de evangelización, como cualquier maestro, con cualquier otra, de mantenimiento, lo que sea. Porque usted quiso, sino por la misericordia de Dios que lo llamó hacia Él y lo puso en ese ministerio y en esta iglesia. Por eso usted y yo servimos, hermanos. Y al entender esto, Pablo, porque él sirve, porque él dijo, a mí me puso, por la misericordia de Dios, me puso en este ministerio. Al entender eso, Pablo dice lo siguiente, dice, no desmayemos. No desmayemos. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué estaba pasando con Pablo y sus colaboradores en la iglesia de Corintio? Que Pablo necesitaba decir eso. No desmayemos. A mí me suena, hermanos, como que él estaba defendiendo algo. ¿Qué era lo que él defendía? Era su ministerio, hermanos. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 11 de este libro para que vean, de este libro de 2 de Corintios, hermanos, para que vean qué fue lo que él estaba defendiendo.
Miren los versículos 5 y 6 en capítulo 11 de 2 de Corintios. Y lo primero, hermanos, que vemos aquí es esto. Él dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco, o sea, sin preparación, en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Lo primero, hermanos, es que los de Corintio, hermanos, no querían seguirlo a él porque él no era elocuente con sus palabras. Habían otras personas, hermanos, durante ese tiempo que predicaban y eran más elocuentes con sus palabras. Eran más entrenados. Sabían cómo comunicarse bien. Pero Pablo no. Pablo dice, hey, yo soy tosco. Yo no tengo preparación. No tengo preparación. Pero ¿qué pasaba en esa cultura, hermanos? Si alguien no sabía hablar, no tenía la elocuencia para hablar, lo que hacía es menospreciaban su conocimiento. Por eso Pablo dice, yo soy tosco, pero no lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todos hemos demostrado eso. Lo primero que él estaba defendiendo era eso. Era que no lo querían escuchar, hermanos, por la manera que él hablaba. Por la manera que él se dirigía a ellos. Lo segundo, hermanos, lo vemos en el versículo 1 al 4 del mismo capítulo, el capítulo 11. Miren lo que dice. Ojalá me toleréis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues soy desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo tolerarás. Imagínense, hermanos, Pablo no era elocuente con sus palabras. Y porque no era elocuente con sus palabras, no querían escuchar su mensaje. El mensaje de verdad, el mensaje bíblico. Ellos querían escuchar el mensaje de otras personas. Y exactamente aquí dice Pablo, dice, ellos querían escuchar a otro Jesús. Querían escuchar a otro evangelio. Querían escuchar a otro espíritu que estaba hablando. Hermanos, los hermanos en Corintio voluntariamente escuchaban mensajes de personas que no predicaban la verdad. Eran engañados y se esclavizaban a ese engaño. Y los versículos 19 y 20 dicen algo similar. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, dice. Pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Hermanos, básicamente ellos toleraban mensajes de otros predicadores en ese tiempo. Toleraban mensajes de ellos, mensajes que eran equivocados, que eran engañadores. Ellos ignoraban el mensaje que recibían por completo, con total de escuchar algo que sonaba bien. Entonces Pablo en eso, en tratar de defender su ministerio, él viene y le dice, hey, yo les voy a decir lo que yo he sufrido. Y le dice del versículo 22 al 30, le dice, son hebreos, yo también, dice. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros, siervos de Cristo, yo más, dice. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte mucho más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez aprediado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es, y dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias.
Él no importaba el sufrimiento que estaba pasando con tal las iglesias estuvieran bien. Se preocupaba por eso. Y dice, ¿quién enferma? Yo no me enfermo. ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? Y aquí es donde a mí me encanta lo que él dice. Si es necesario gloriarse en algo, dice él, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. De lo que es de mi debilidad. En eso me gloriaré, dice Pablo. Pablo está defendiendo de esas acusaciones, hermanos. Los hermanos de Corinto no querían ya seguir el liderazgo de Pablo por esas razones. Pablo, hermanos, no era un hombre rico. Él no era un hombre rico. Él hacía tiendas. Muchas veces no tenía un lugar donde dormir. Muchas veces él estaba durmiendo en una cárcel. No era un hombre elocuente con sus palabras y sufría mucho. Y había muchos en la iglesia de Corinto, hermanos, y por eso él escribe esta carta. Por eso escribe 2 de Corintios. Que no querían escuchar, se avergonzaban de él. Pero Pablo no se acomoda a ellos, hermanos, y predica el mensaje que le fue dado por Dios. Y la pregunta es, ¿no era suficiente escuchar el mensaje de Dios para esa iglesia? ¿No era suficiente escuchar el mensaje de Dios para esa iglesia? ¿El mensaje que él había recibido de Jesús? Lastimosamente la respuesta es no. No era suficiente. Para los hermanos no era suficiente escuchar ese mensaje. Y no sé usted, hermanos, pero eso desanima. Eso desanima. Porque lo único que nosotros, usted y yo tenemos, hermanos, es el mensaje de Cristo. Del Evangelio. Y cuando las personas no quieren escuchar ese mensaje, eso desanima. Solo imagínense las cosas que Pablo estaba pasando. Y lo leímos ahorita. Azotes, siendo perdiado, estando en cárceles, hermanos. ¿Usted cree que usted no se desanimaría? Porque yo me desanimaría escuchando todas esas cosas. Todo lo que él sufrió, todo lo que Pablo estaba sufriendo. Eso trae desánimo. Pero gloria a Dios, hermanos, que Pablo entendió algo. Que ese mensaje no es un mensaje, no es su mensaje, es el mensaje de Dios. Y ese mensaje no se corta, hermanos, no se cambia, no se ajusta. Ese mensaje se predica y se proclama, hermanos. No desmayéis, no desmayamos, dice Pablo. No te des por vencido. Y con esa misma energía es lo que él dice en el versículo 2, hermanos. Miren el versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice. Él dice, yo he pasado todos estos sufrimientos. Yo no soy elocuente con mis palabras, pero yo no desmayo. Yo no desmayo porque antes bien renunciamos lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, dice, no engañando, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo y sus colaboradores, hermanos, los que los ayudaban a él, todos aquellos que viven en el Evangelio, hermanos, deben renunciar a todo aquello que es incompatible con la luz del Evangelio. Pablo dice, yo soy transparente, yo no los engaño, yo no escondo nada, yo no oculto nada. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, yo no cambio las escrituras para ocultar mi pecado y manipular a la gente. Pablo no iba a suavizar de verdades difíciles, hermanos, exagerar ilustraciones o suprimir porciones de la Escritura para su beneficio. Y lastimosamente, hermanos, hay muchos pastores que adulteran la palabra para beneficio propio. Usan la palabra para manipular y controlar. Y no voy a mencionar nombres, hermanos, pero sí voy a dar ejemplos. Hay un video, hermanos, que está circulando, ya lo he visto varias veces, de un pastor que dice que él y su colega pueden ir al cielo y construir casas para que cuando sus miembros se mueran puedan tener su casita en el cielo. Es chistoso, pero hay gente que cree eso. Hay gente que cree eso. Él dice que por $100,000 él y su colega pueden ir allá, hacer una casa de 3 cuartos con sus 2 baños, su piscina afuera, para que cuando ese miembro muera,
él pueda llegar al cielo y tener una casa donde vivir. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. En el cielo no vamos a dormir. ¿Para qué necesitamos una casa? ¿Para qué necesitamos una casa? Hay otro hermano, hermanos. Bueno, ni quiero decir hermano, pero hay otro pastor que dice que Dios le dijo a él que construyera un garaje. Porque Dios le iba a regalar un Ferrari. ¿Y qué hace la congregación? Le regala el garaje. Se construye el garaje. ¿Cómo así, hermanos? Hay otros hermanos, hay otros predicadores, hermanos, que dicen que Dios les reveló que necesitan el iPhone 17 y que la congregación se le iba a comprar. Hermanos, estas personas son charlatanes, hermanos. Son charlatanes, son personas que adulteran la palabra, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, que en nuestra iglesia la palabra se predica. Que la palabra de Dios se predica, hermanos. No adulteramos la palabra, hermanos. No adulteramos la palabra de Dios porque no lo digo como para orgullo, sino lo digo porque no somos mejores que ellos. Lo digo porque nosotros entendemos la misericordia de Dios, hermanos. Entendemos que somos siervos de Dios. Entendemos que este ministerio no es de nosotros, sino de Dios. Y Él nos hace partícipes solamente de este ministerio. Nosotros no podemos controlar cómo la gente se va a reaccionar al mensaje de Dios. O cómo va a recibir el evangelio, hermanos. Pero nuestro trabajo no es controlar eso. O hacer que una persona venga al conocimiento. Nosotros solo damos el mensaje. El Dios que se encarga, y Dios se encarga del resto, hermanos. Por eso, iglesia, no desmayemos, iglesia. No desmayemos. Porque no todos van a recibir el mensaje. No todos van a llegar a ese entendimiento. Miren el versículo 3 del mismo capítulo, el capítulo 2. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, dos cosas podemos ver en este pasaje. Lo primero, hermanos, es que personas no van a entender o escuchar el evangelio porque están encubiertos, están cegados. Todavía tienen un velo sobre sus ojos. En otras palabras, todavía tienen un velo en sus corazones y no pueden comprender el evangelio. Ahora, eso no significa, hermanos, que el evangelio no es efectivo o que la manera que lo presentamos está incorrecta. Porque si pensamos de esa manera, hermanos, vamos a hacer lo que dijo Pablo en el versículo 2. Es adulterar la palabra para acomodarlo a lo que las personas piensan y necesitan. Pero la realidad es que las personas lo que necesitan es un mensaje, hermanos. Un mensaje no adulterado. Y es el mensaje de Cristo. Primera de Corintios 1:18 dice que por la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquellos que se pierden están encubiertos, hermanos, tienen ese velo. Ellos escuchan, pero no entienden, porque están en su pecado. Segunda de Timoteo 4:3 al 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y hermanos, nosotros lo vemos una y otra vez. Las personas quieren un mensaje que no les cambie la vida, sino que se acomode a ellos. Eso es lo que las personas quieren. Las personas quieren un evangelio, hermanos, sin sacrificio. Un evangelio sin dolor. Un evangelio que evita el sufrimiento. Pero lo segundo, hermanos, que vemos en este versículo es esto, que las personas van a entender o escuchar el evangelio porque hay un enemigo que lo está cegando también.
El diablo activamente ciega la mente de quienes no creen en Jesús, hermanos, para impedirles que lleguen a la fe en Cristo. Porque el propósito, hermanos, del diablo, de Satanás, es impedir que esa luz que resplandece la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, no llegue a los corazones de esas personas. Ahora, hay una analogía, no es una historia, pero es una analogía, que hay un hombre en un campo verde, un campo de pastos verdes, y enfrente del hombre, bueno, el sol está resplandeciendo, y enfrente del hombre hay una cerca. Y a un lado está Dios, y al otro lado está Satanás. Y Satanás le dice, si vienes a mi lado de la cerca, te daré todo lo que quieras. Si me eliges a mí, todo lo que siempre has deseado te será dado. Pero si lo eliges a Él, no recibirás nada de lo que te ofrezco. Y el hombre, estando enfrente de la cerca, mira a Dios, piensa y dice, ¿cuánto quiero estar con Dios? ¿Cuánto quiero vivir una vida con Dios? Pero mira hacia Satanás y dice, pero todo lo que Él tiene y todo lo que me está ofreciendo es mucho mejor. ¿Qué hago? Dice él. ¿Qué hago? Y el hombre, pensando que era astuto, hermanos, pero engañándose él mismo, él se sube a la cerca y se sienta en el medio, sin elegir a Dios, sin elegir a Satanás, queriendo vivir en este mundo de indiferencia, en el medio. Y él burlándose dice, yo no lo elegí a ninguno de los dos, yo elegí estar en el medio, quizás tener los beneficios de los dos. Pero lo chistoso es esto, hermano, que pasa el tiempo y la cerca se cae y él empieza a caer y empieza a caer y llega al suelo y se da cuenta que él está en el infierno. Se dan cuenta que él está en el infierno y dice, ¿qué pasó? Si yo no elegí a Satanás, yo ni elegí a Dios, yo no elegí esto. Y Satanás le dice, es que la cerca era mía. La cerca era mía. Todo lo que Satanás le presentó, hermanos, era de él. Si notan, en esa analogía, Dios nunca habló. Satanás fue el único que habló. Y alguna vez eso es lo que nosotros hacemos, pensamos, hermanos. Hermanos, el diablo está activamente cegándonos, hermanos, tratando de cegarnos para que la luz no resplandezca, hermanos. El hombre pensaba que podía vivir, hermanos, en medio de los dos, pero todo era un engaño de Satanás. El hombre pensaba que él podía elegir, pero Satanás estaba cegándolo. Estaba cegando la luz del Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, hermanos, de la imagen de Dios. Esta es la luz que Satanás cega. Y Pablo nos ayuda a entender que no es el Evangelio que no es efectivo. No es porque la manera que compartimos la palabra, sino es porque personas están ciegas espiritualmente por su pecado y por la obra de Satanás para mantenerlas ahí. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué deberíamos hacer como individuales y como iglesia? Orar para que ese velo se caiga. Tener paciencia con ellos. Descansar en la soberanía de Dios. Y seguir predicando a Cristo, hermanos. Seguir predicando a Cristo. ¿Por qué digo eso? Por el versículo 5, hermanos. Miren el versículo 5. Miren lo que dice Pablo. Él dice, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca. Porque nosotros, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y me encanta esto, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, por amor de Jesús. Hermanos, nosotros debemos predicar a Cristo como Señor, debemos predicar su Evangelio, hermanos. Nosotros predicamos de Él, no de nosotros. Nuestro mensaje no debe ser de nosotros, sino el de Cristo. Deberíamos, hermanos, predicar
predicar que el incrédulo está condenado en sus delitos y pecados, hermanos, y merece la condenación eterna. Una vida sin Dios, la cual es el infierno, pero Jesús, el Dios encarnado, vino a este mundo para vivir la vida que no podemos y morir en una cruz por nuestros pecados, hermanos, y resucitar el tercer día y vencer la muerte, y ahora todos los que creen en su nombre son llamados hijos de Dios. Y no reciben la condenación que merecían porque alguien pagó el precio por ellos. Jesucristo, hermanos, es Salvador. Eso es lo que nosotros predicamos, hermanos. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje. Y nuestra parte en todo eso es de ser un servidor, nada más. Y llevar el mensaje. Eso es lo único que hacemos. Porque no fuimos llamados a este ministerio, hermanos, por nosotros, sino fuimos llamados por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, no desmayemos. Por eso no nos rendimos, por eso seguimos predicando aunque haya oposición. Por eso seguimos sirviendo aunque haya cansancio, hermanos. Por eso seguimos amando aunque haya rechazo. Por eso seguimos avanzando aunque haya lágrimas. Porque el ministerio que tenemos no se sostiene por nuestras fuerzas, hermanos, sino por la misericordia de Dios, el Evangelio que lo impulsa y la gloria de Cristo que lo ilumina. Y eso, hermanos, nos lleva al último versículo, versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo, hermanos, nos da una bella ilustración de lo que pasa en el corazón de una persona que el velo es quitado, de cuando ese velo es removido del corazón. Pablo dice, así como Dios mandó que las tinieblas resplandeciesen de la luz, hermanos, Dios manda que la luz resplandeciese en nuestros corazones. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos? ¿Qué pasó en el primer capítulo de Génesis? Cuando Dios dice, sea la luz. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué resplandeció? La luz, y resplandeció un mundo, ¿qué? Vacío, desordenado en tinieblas. Ese mismo poder, hermanos, que Dios usó para la creación es el mismo poder que Él usa para nuestra salvación, hermanos. Es el mismo poder. Él dice, sea la luz en ese corazón. Y ese corazón vacío, en tinieblas, desordenado, ahora es ordenado. Ahora tiene vida, ahora tiene conocimiento, ahora hay salvación. Hermanos, donde antes había tinieblas, ya no hay tinieblas. Donde había ignorancia, ya no hay ignorancia. Donde había ceguera espiritual, ya no hay ceguera espiritual. Donde había muerte, ya no hay muerte. Esa es la luz que Pablo en Damasco vio, hermanos, la cual le cambia la vida. Es la luz la cual predica Pablo, hermanos. Es la cual nosotros predicamos y es la cual que por 2000 años se ha predicado. La luz que resplandece en los corazones. La cual no se puede apagar porque Dios, hermanos, la enciende en nuestros corazones a través de Cristo. Ni el sufrimiento, ni el desánimo, ni la oposición, ni la crítica, ni la entreguidad, ni la falta de fruto, ni las temporadas de cansancio, hermano, pueden apagar la luz que resplandece dentro de usted y de mí. Ese es el ministerio que por la misericordia de Dios Pablo está defendiendo y sirviendo. Y esta es la idea, hermanos, que quiero comunicarles. Que por la gloria del Evangelio, aún en el sufrimiento, no desmayamos. No desmayamos. Hermanos, Pablo no nos llamó a negar el sufrimiento, sino a mirarlo a través de la gloria del Evangelio. Sufrimos, hermanos. Y hablamos de eso en el estudio bíblico. Bueno, en la escuela dominical. Sufrimos, hermanos, pero no desmayamos. ¿Por qué? Porque Cristo no nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros. Sus promesas están ahí.
Porque la misericordia que nos llamó es más grande, hermano, que la oposición que enfrentamos. Porque la verdad que predicamos es más firme que las mentiras que nos rodean, hermanos. Porque la luz del Evangelio es más poderosa que la ceguera del mundo. Hermanos, nosotros vamos a pasar por caminos de dolor. Es natural. Es parte de la humanidad. Van a haber momentos, hermanos, donde parece que nadie escucha y todo va mal. Y van a haber veces donde el corazón se va a cansar. Pero el evangelio que predicamos, el evangelio de Cristo, el evangelio, hermano, que da vida, el evangelio que resplandece, tiene un poder grande. Y es que nos sostiene aun cuando el sufrimiento intenta quebrantarnos. El sufrimiento, hermano, no quebrantó a Pablo. Él le dice en esta carta a los de Corintios, no desmayemos, no desmayemos. Pablo no se desmayó, hermanos, porque la luz del evangelio lo sostenía. La luz, la misma luz que creó el universo, la misma luz que penetró las tinieblas en Génesis, la misma luz que abrió los ojos en Damasco, la misma luz que nos sostiene, hermanos, que nos sostiene, iglesia, la misma luz que sostiene su vida, la misma luz que sostiene su ministerio, la misma luz que sostiene su familia, la misma luz que sostiene su fe. Esa luz es la luz que nos sostiene. Hermano, tal vez hoy usted llegó cansado de orar por muchos años para que alguien o algo cambiara. Cansado de servir sin reconocimiento. Cansado de luchar con pecado o con luchar con una enfermedad. Cansado, hermano, de cargar su hogar, su familia y sus hijos. Tal vez usted llegó esta tarde desanimado. Tal vez usted llegó frustrado. Tal vez llegó preguntándose, ¿vale la pena seguir sirviendo? ¿Vale la pena seguir intentando? ¿Vale la pena seguir predicando a mi familia? ¿Vale la pena seguir siendo fiel? La respuesta es sí. Sí vale la pena. Porque el evangelio no depende de nuestras fuerzas, hermanos, depende de su gloria. Por eso, como Pablo, usted y yo podemos decir hoy, no desmayemos, no nos desanimemos, no nos rindamos, no desmayemos, hermanos, porque la gloria del evangelio es nuestra fuerza. No desmayemos porque la gloria del evangelio es nuestro refugio. No desmayemos porque la gloria del evangelio es nuestro sostén. No desmayemos, hermanos, porque la luz de Cristo sigue resplandeciendo y sigue iluminando corazones. Por más de 2000 años eso sigue pasando. Así que, iglesia, aunque suframos como individuales, como familia, como iglesia, no perdemos el ánimo. No perdamos el ánimo. Aunque duela, no abandonemos el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Aunque cueste, no soltemos ese evangelio que nos ilumina, hermanos. La gloria del evangelio es suficiente para sostenerlo. Es suficiente para sostenerlo. No desmayamos porque la luz nos sostiene. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos puestos de pie, todos puestos de pie. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Todos puestos de pies. Yo no sé qué está pasando con usted en este día, hermano. Yo no sé si está pasando por sufrimiento, por desánimo. Pero recuerde que la gloria de Dios, la gloria del evangelio nos sostiene, nos sostiene. Si Dios le habló, el altar está abierto, hermanos. Venga y hable con Dios. Venga y hable con Dios. El piano va a sonar. El altar está abierto, hermanos. Si Dios le habló, venga
venga y hable con Dios. Y si no puede venir, ahí en sus asientos pueden arrodillarse y tener un tiempo con Dios, dándole gracias por el Evangelio, por lo que Él hizo en nuestros corazones. Yo sé que nos cansamos, somos humanos, pasamos por dolores, pasamos por sufrimientos, pero es en la gloria de Dios y en la gloria del Evangelio que nos podemos refugiar, que podemos encontrar reposo, que podemos encontrar fortaleza. Ese es nuestro ministerio. Proclamar y predicar lo que Cristo hizo en nosotros. Hermanos, que nunca nos olvidemos que el Evangelio es nuestro sostén. Padre, te damos las gracias. Padre, porque te necesitamos. Padre, queremos saber que tú estás cerca. Queremos saber que tú estás cerca en nuestro cansancio, en nuestra angustia, en nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Pero así como Pablo dijo, no desmayemos, que no desmayemos, que no nos rindamos, que sigamos fiel, que sigamos este camino. Porque es por tu misericordia que estamos aquí. Es por tu misericordia que fuimos salvos. Y es por tu misericordia que ese velo fue quitado. Padre, ayúdanos como iglesia a mostrar eso a las personas allá afuera. Mostrar eso a nuestras familias. Mostrar que hay una luz en nosotros, Señor, que ellos también pueden tener. Gracias, Padre, por todo. No desmayemos, porque la luz del Evangelio nos sostiene. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesucristo. Amén.